Un cordial saludo a cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero tocar un tema muy interesante acerca de profecías fallidas que han hecho los testigos de Jehová desde tiempo atrás. Por ejemplo, aquí quiero citar yo de Mateo 24:36, que dice: respecto a aquel día y hora, nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Aquí yo tengo alguna información. Por ejemplo, aquí tengo el libro de Ezequiel, no sé si alguno de ustedes lo conozcan, el libro que sacó la organización. Dice aquí el tema: las naciones sabrán que yo soy Jehová, página 206. Que se ha querido deshacer, ¿no?, de mucha literatura, pero como digo, siempre quedarán algo de vestigio, ¿no? Y aquí en este subtema, ¿no?, que habla acerca de la espada de Jehová contra todos los de carne, dice: en breve, dentro de nuestro siglo XX, empezará la batalla en el día de Jehová contra el antitipo moderno de Jerusalén. O sea, vean, ellos aseguraban, ¿no?, que en el siglo XX comenzaría el Armagedón. Y luego ya si vemos aquí, también podemos hablar, ¿no?, acerca de lo de la década de los 70. Bueno, aquí dice así, dice, aquí sigue mencionando, y esta es una despertad. Es una despertad. Y dice aquí, Revelación capítulo 20, versículo 6, muestra que el reino celestial de Dios regirá sobre toda la tierra por 1000 años después del fin de este sistema de cosas. Ese milenario traerá un descanso semejante a sábado a la tierra y todos los que entonces la habiten. Por consiguiente, los primeros 6000 años desde la creación del hombre podrían asemejarse a los primeros 6 días de la semana del antiguo Israel. En el séptimo periodo de 1000 años se podría asemejar el día séptimo, el sábado de esa semana. Cuán apropiado sería que Dios, siguiendo este modelo, acabara con la miseria del hombre después de 6000 años de régimen humano e hiciera que la siguiera su glorioso régimen del reino por 1000 años. Y luego, bueno, aquí se habla, ¿no?, les digo, de los 4000 años, ¿no?, que se dice que en 1975, se dice que la humanidad, ¿no?, bueno, Adán, cumplió 6000 años, ¿no?, de ser creado. La humanidad cumplió 6000 años. Y según eso solo faltarían 6 años más, porque aquí ya estamos hablando del 69, ¿no? Dice: para completar 6000 años cabales de historia humana. Ese periodo de 6 años evidentemente terminará en el otoño de 1975. Dice: significa esto que la evidencia ya dada positivamente señala que a 1975 como el tiempo para el fin completo de este sistema de cosas, puesto que la Biblia no declara específicamente esto. Aparentemente no lo aseguran, pero sí lo afirman. Ningún hombre puede decirlo. Sin embargo, de esto podemos estar seguros: en la década que se inicia en 1970, ciertamente se verán los tiempos más críticos de la humanidad que la humanidad jamás haya conocido. O sea, y se han visto cosas muy difíciles a partir del año 2000, desde mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, ha aumentado todo esto, no solamente en ese periodo, pero así ellos lo consideraban. Dice: la deterioración de las relaciones humanas dentro de la familia, comunidades, ciudades y naciones, y entre las naciones, empeorará, no mejorará. Si en la década de 1970 aconteciese la intervención de Jehová Dios para ponerle fin a un mundo corrompido que se desliza hacia la desintegración familiar, eso ciertamente no debería sorprendernos. O sea, que sí apuntaban hacia esa década y en específicamente hacia ese año. Pero fíjense, ya no se cumplió ahí, ¿no? En el 75 ya no se cumplió. Entonces, como no se cumplió, que después que seguían diciendo, bien, ya rayaban la línea, ¿no? En el siglo 20. Dice: el tiempo es una despertad. Despertad, 8 de noviembre de 1986. El tiempo para el cambio está cerca. Carol, de Francia, tiene una maravillosa esperanza y prevé para el futuro cercano algo maravilloso, completamente distinto al mundo en que vivimos. Samuel, joven de 15 años del mismo país, también cree en un cambio total. Fíjense lo que dice aquí: dice: para el año 2000 puedo ver un mundo transformado en un hermoso paraíso, pero no creo que el mundo actual ni sus gobernantes vivirán para ver ese día. O sea, decían muchos, decían, ya, no creo, decían, ¿no? Así a veces en alguna asamblea decían: ya se habló mucho, llega esto al 2000, ¿no? Ya han pasado, desde el 70 ya han pasado 50 años, y desde el 2020, ¿no? 20 años. O sea, que vean cómo todo esto se fue tergiversando, y no solo esto, ¿no?, sino dando la información falsa a las personas. Incluso aquí se la evidencia de que el Señor está presente ha ido progresiva.
ha sido progresiva y se ha presentado gradualmente a la gente las escrituras y la evidencia circunstancial en cumplimientos de ella, a lo cual damos el nombre de hechos físicos, prueban que la segunda venida del Señor data de 1874. O sea, vean cómo todo eso, y ellos siempre lo han manifestado de esta manera, ¿no? Luego aquí también dice, ¿de qué día habla Jesús? El principio de la Tercera Guerra Mundial, no. Sofonías 2:3 lo identifica como el día de la ira de Jehová. Apocalipsis 16:16 lo llama la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso. Armagedón. Esta guerra vendrá en el siglo XX, fíjense otra vez. Vendrá puntualmente como han venido las guerras, escasez de alimento, terremotos y otros acontecimientos predichos. O sea, pero vean cómo el engaño, ¿no? El engaño malicioso siempre por delante. A eso les quiero referir. Les voy a leer otras partes más. Déjenme ver aquí. Esto ya lo leímos. Ajá. Dice aquí, queda bastante tiempo. Desde el punto de vista puramente humano, podría parecer que dichos sucesos difícilmente podrían ocurrir antes que la generación de 1914 desaparezca de la escena, pero el cumplimiento de todos los sucesos predichos que habían de afectar a la generación de 1914 no depende de medidas humanas, que son relativamente lentas. La palabra profética que Jehová pronunció mediante Cristo Jesús es: esta generación no pasará de ningún modo hasta que sucedan todas estas cosas. Y vemos, ¿no?, que ellos hablaban, hice un video anterior a por si lo quieren checar, pero brevemente, ¿no? Ellos pensaban que esa generación que vivía en 1914 iba a ver el fin, y como ya eran mayores, pensaban que vendía pronto. Después cambió por la generación traslapada, que tengo un video anterior, por si lo quieren ver, anterior a este. Luego fue esto, ajá. Y luego aquí fíjense, dice, en la vuelta de nuestro Señor, ajá, el libro, es página 235, dice, estos hechos físicos son indisputables y son suficientes para convencer a toda mente razonable que desde 1799, fíjense cuántos años atrás, nos encontramos en el tiempo del fin. Fíjense, dice, fue en el año de 1874 la fecha de la segunda venida del Señor, cuando se formó la primera organización obrera del mundo. Y aquí podemos hablar muchas cosas, ¿no? Dice, la última parte del tiempo del fin se designa por Jesús como la ciega según sus palabras. Bueno, eso ya lo podemos analizar tal vez después, no es tan relevante para el tema de ahorita. Y luego, sobre todo, algo, ¿no? Lo más destacado que yo pudiera ver, lo más destacado que yo pudiera ver aquí, déjenme ver. Dice, si tú, lector, fíjense, esa fue una despertad del 22 de agosto de 1969. Si tú, lector, eres una persona joven, también tienes que enfrentarte al hecho de que nunca envejecerás en este presente sistema de cosas. ¿Por qué no? Porque toda la evidencia en cumplimiento de las profecías bíblicas indica que este sistema corrompido habrá de terminar en unos cuantos años. Fíjense, o sea, dice, de la generación que observó el principio de los últimos días en 1914, ya habían hablado, fíjense cómo la contradicción, habían hablado desde que 1799, ¿no? Y ahora dicen que antes de 1914. De ningún modo pasará, y expliqué, como les digo, ese tema de la generación. Pero fíjense, o sea, cómo engañaron, fíjense, imagínense un joven, ¿no?, de 20 años en el 69, que a lo mejor truncó sus estudios, la posibilidad de tener un mejor empleo, la posibilidad de casarse o tener hijos o de construir una casa, ¿no?, que es lo que uno requiere. Y entonces todas estas falacias se privaron de eso y no tuvieron esa oportunidad, ¿no?, de desarrollarse como seres humanos. Pero vean el engaño, ¿no? Probablemente esas personas, fíjate, estamos hablando del 69, que tuviera 20 años, le digo un joven de 20 años, 69 sea 79, 89, 99, 2009, 2019, ya más de 50 años, ya tuviera 71 años aproximadamente, ya tiene aproximadamente 71 años esa persona, ¿no? Y pues la mayoría, ¿no?, de la gente ya pudiera tener bisnietos, ¿no?, varios bisnietos. Entonces se privaron de tener hijos. Imagínense, envejecidos, enfermos, y que sin que la organización los respalde, así como sabemos de muchos casos, que los hermanos tristemente terminan en la indigencia espiritual, ¿no?, por llamarlo de una manera, mueren indignamente, porque muy pocos o casi nada reciben de apoyo, ni siquiera de alguna visita, algún estímulo.
Dice, así el séptimo milenio desde la creación del hombre por Jehová Dios empezará dentro de menos de 10 años, le digo que aseguraban las fechas. Este ya lo vimos. Ajá. Dice, es evidente que el tiempo que queda es poco, pues quedan aproximadamente solo 5 años hasta el fin de 6.000 años de historia de la humanidad. Bueno, todo eso lo decían, les digo, ya más recientemente, en el Ministerio del Reino, que estoy en el Ministerio del Reino de 2014, me parece que en febrero o marzo, en uno de las secciones habla acerca, y en ese pues era la época de la conmemoración de hace 6 años, y ahí decían, a lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan, decía, ¿será esta la última? ¿Será esta nuestra última conmemoración? Yo, bueno, en primer lugar yo digo, no es nuestra conmemoración, no es la conmemoración de Jesucristo, pero así lo manejan, ¿no? Dicen que tengan, que disfruten su conmemoración, ¿no? Bueno, pero es de otro tema, les digo, ¿no? Pero, o sea, poco imagínense, ¿no? O sea, decían, ¿será esta acaso, no? Nuestra última conmemoración, o sea, como habían pasado según ellos, ¿no? 100 años desde que Jesucristo comenzó a reinar, que también ya expliqué un video anterior acerca de ese tema de 1914. Pero vean el engaño, no sea para que digamos, uy, si puede ser algo que venga, algo sorprendente. Y con esto también se da el afán de que muchos eran precursores auxiliares y ya saben, ¿no? Rompían sus récords de estadísticas, ¿no? Que muchas veces es lo que les importa, ¿no? Las récords de estadísticas más que la salud física, mental y emocional de los testigos, ¿no? La verdad, francamente. Entonces le digo, vean cómo toda esta situación que se viene desenvolviendo desde mucho tiempo atrás y que de hecho yo pues, sí quisiera yo leerles aquí el texto de Deuteronomio para que vean cómo es la veracidad de la Biblia, ¿no? Por eso yo considero y confío, ¿no? En que la Biblia es la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 18:22, fíjense lo que dice, cuando hable el profeta en nombre de Jehová y la palabra no suceda ni se realice, esa es la palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el profeta, no debes atemorizarte de él. Fíjense, y esto es en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a leer uno del Nuevo Testamento, ¿no? Aquí es Primera de Juan. Primera de Juan 4:1. Fíjense ese texto que yo enfatizo mucho, ¿no? Dice, amados, no crean toda expresión inspirada, sino prueben las expresiones inspiradas para ver si se originan de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces aquí les dejo esta información y veamos cómo leí un texto del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento haciendo referencia a este tema aunado del de Mateo 24. Entonces el análisis de esta ocasión, pues ustedes ya también lo checarán, lo analizarán y hasta un próximo video.